Seguro que hemos oído hablar 1000 veces de la Reforma Protestante. Se nos presenta siempre como ese gran momento, ese punto de inflexión que partió en dos la historia de Occidente. Pero, ¿y si la historia no es exactamente como nos la han contado? Hoy vamos a darle una vuelta a esa idea. La visión tradicional, la que todos conocemos, es esta. La Reforma fue una revolución total. Una ruptura que cambió los cimientos de la fe cristiana y redefinió por completo lo que significaba ser creyente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué pasaría si planteamos que esa supuesta revolución en el fondo no tocó lo más importante? ¿Y si el núcleo duro de las creencias en realidad permaneció intacto? Vamos a explorar esta perspectiva que es cuanto menos provocadora. Bien, pues la tesis central que vamos a analizar hoy es precisamente esa, que la gran fractura de la Reforma no tuvo tanto que ver con la fe, sino con algo mucho más terrenal, con la administración, el poder y la autoridad. Y en esta tabla se ve la distinción perfectamente. Por un lado, claro que hubo cambios, y enormes. Cambió quién mandaba, o sea, la autoridad religiosa, cambió cómo se repartía el poder, y por supuesto cambió la administración de la Iglesia. Pero si miramos al otro lado, el dogma central, la idea de Dios, el camino para alcanzar la salvación, todo eso, según este análisis, se mantuvo exactamente igual. Para entender por qué ese núcleo se quedó fijo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Pero no al siglo XVI, no mucho más atrás. Hay que irse a los orígenes. Estamos hablando de los siglos IV y V, en pleno Imperio Romano. En una serie de concilios clave, Nicea, Constantinopla, Calcedonia, se fue construyendo pieza a pieza un sistema de creencias muy sólido, muy definido. Y lo más importante, no negociable. Estos concilios no solo definieron la fe, sino que en la práctica cerraron la puerta a otras formas de pensar el cristianismo. ¿El resultado de todo esto? Pues la creación de un sistema normativo, una especie de caja doctrinal perfectamente cerrada, cuyas reglas y contenidos básicos permanecerían sin cuestionarse en lo fundamental durante más de 1000 años. Vale, y con esa imagen de la caja cerrada, saltamos ahora sí a la época de la Reforma. La crisis con la que se topa Lutero no es en esencia una crisis de fe popular. La gente seguía creyendo. Era más bien una crisis de credibilidad de la propia institución. Los problemas eran muy visibles, y eran problemas de gestión y de ética, no tanto de teología. Había una corrupción clerical que campaba a sus anchas, el escándalo de la venta de indulgencias, que era como ponerle un precio al perdón de Dios. En fin, un abismo gigantesco entre lo que la Iglesia decía y lo que hacía. Y esta frase lo clava, resume la idea a la perfección. El problema no era el qué, no era la sustancia de la fe, sino el cómo. Cómo se estaba gestionando y administrando todo ese sistema de creencias. El ataque de Lutero, por tanto, fue a los abusos del sistema, no a sus cimientos doctrinales. Y la prueba más clara de esto es echar un vistazo a todo lo que Lutero y los primeros reformadores mantuvieron intacto. La Trinidad se queda. La divinidad de Jesús también. Los credos de aquellos concilios antiguos, intocables. Todo el edificio dogmático, la caja de la que hablábamos, se conservó. Entonces, si no fue una revolución de la fe, ¿cuál fue el verdadero gran cambio a nivel sociológico? Pues curiosamente no fue la eliminación de la figura del Papa, sino más bien su multiplicación. Para entender esto, hay un concepto sociológico muy potente que es el del papa local. La idea es que, en la práctica, cada pastor protestante se convirtió en una figura de autoridad para su propia comunidad. Asumió las funciones que antes tenía el Papa de Roma: decidir cuál era la interpretación correcta de las Escrituras, apartar a los que no estaban de acuerdo y, en definitiva, gestionar el camino a la salvación de sus fieles. El proceso, visto paso a paso, sería así. Primero, tenemos una autoridad única, centralizada en Roma, el Papa. Segundo, llega Lutero y desafía esa autoridad, diciendo que la única autoridad final es la Escritura. Pero claro, esto lleva al tercer paso, la fragmentación. ¿Quién interpreta la Escritura? Pues la autoridad para hacerlo se dispersa, y cada pastor se convierte en un pequeño centro de poder local, aunque, eso sí, todos siguieran operando dentro de la misma caja doctrinal. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos ya a la conclusión, al resumen, de por qué, desde este punto de vista, la reforma, pues no fue una reforma del núcleo de la fe. Porque, a fin de cuentas, el objeto de la fe no se movió. Para el creyente de a pie, la meta seguía siendo la misma: creer en el mismo Dios. Un Dios definido por los mismos concilios de hacía más de 1000 años. Cambiaron los gestores, por así decirlo, pero no el producto final. Si se hubiese querido una reforma dogmática de verdad, según este análisis, el camino habría sido otro muy distinto, mucho más radical. Habría implicado reabrir esa caja doctrinal, cuestionar dogmas tan centrales como la Trinidad, o volver a poner sobre la mesa debates que el poder imperial había zanjado siglos atrás. Y nada de eso pasó.
Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que es la que de verdad resume toda esta reflexión. ¿Es posible reformar un sistema de verdad, sus principios más básicos, su núcleo duro, se consideren intocables? Una cuestión que desde luego va mucho más allá de la teología del siglo XVI.